Bueno, continuando con el bloque de clases de la unidad terminal 2, vamos a empezar con la última parte de la unidad terminal 2 que corresponde al supramesocólico. Okay. Bien. Entonces, en esta parte vamos a hacer la revisión de las características anatómicas del estómago y de las características anatómicas del vaso, que son los últimos dos órganos que nos falta por describir del complemento de la región del supramesocólico. Ahí tenemos la literatura a consultar, anatomía humana de Rouvier, anatomía humana de Boucher. Vamos a empezar entonces con estómago. El estómago es la segunda víscera en tamaño más grande del área del supramesocólico. Es una víscera hueca. Se define, ¿verdad?, como una evaginación o un divertículo de ese intestino medio, que forma parte de la edad embrionaria. Él está situado en la región del epigastrio y se extiende incluso en algunas partes hacia la región del hipocondrio izquierdo. Tiene una situación, y es que en la vida embrionaria estaba fijado hacia la parte posterior de la cavidad abdominal a través de una estructura repliegue peritoneal que se denominaba mesogastrio. Posteriormente, el mesogastrio involuciona y eso hace que este sáculo, ¿verdad?, sufra una rotación aproximadamente de 90 grados, en donde ya esa evaginación no se hace anterior, sino más bien se hace lateral. La forma característica de este estómago es lo que se hace una sinonimia, una correlación a la forma de las gaitas inglesas, el órgano musical de gaita. También describe, pues, entonces, un orificio superior, el cual carece de una válvula anatómica propiamente dicha. Sin embargo, las diferentes estructuras funcionan como tal. Este orificio superior se llama cardias, que es donde ocurre la transición entre el esófago abdominal y el inicio del estómago, y tenemos un orificio inferior o de salida, el cual une ese estómago al bulbo duodenal, al inicio del segmento del duodeno, en donde sí existe un esfínter anatómico bien conformado y bien preciso, el cual se denomina píloro. Este estómago en forma de gaita va a tener entonces unas características donde tenemos una porción longitudinal y una porción horizontal. Se describen entonces en él una cara anterior, que es la que estamos viendo en esta proyección, y una cara posterior, como acuerdo a lo que estudiamos en las clases anteriores, forma parte del límite de la transcavidad de los epiplones. Vamos a tener entonces una curvatura menor y vamos a tener entonces una curvatura mayor, donde por encima del cardias, todo lo que se encuentre de ese estómago por encima del cardias se denominará fundus gástrico o tuberosidad mayor, y lo que está en relación al píloro se va a llamar entonces antrogástrico o tuberosidad menor. Muy bien. Con respecto a la curvatura menor, nosotros vamos a tener que el punto que se divide la porción vertical de la porción horizontal se llama incisura de His. Ok. Muy bien. Dentro de los elementos... Aprovechar de contestar aquí. Ok. Bien, continuamos entonces. Dentro de los elementos de fijación del estómago, entonces nosotros vamos a conseguir el epiplón menor o epiplón gastrohepático, que tiene sus tres partes que ya se identificaron en clases previas. El epiplón mayor, tenemos el epiplón gastroesplénico. Vamos a tener dentro de los ligamentos el ligamento frenogástrico y el que se encuentra en la parte más superior hacia el fundus gástrico.
Con respecto a las relaciones del estómago, bueno, aquí podemos identificar el orificio superior, el orificio del cardias, el orificio inferior, el orificio pilórico, en donde se forma un esfínter en forma de moneda que está allí. Bien. Dentro de las relaciones, nosotros vamos a tener entonces que este estómago se relaciona en la parte anterior con 3 elementos, con el lóbulo izquierdo del hígado, que aquí está rechazado, con los últimos arcos costales del reborde costal izquierdo, y la parte del antro gástrico sí está netamente relacionado con la pared anterolateral del abdomen. Son las relaciones anteriores: lóbulo izquierdo del hígado, reborde costal inferior izquierdo, pared abdominal. Dentro de las relaciones en su cara posterior, nosotros vamos a tener entonces el vaso de superior a inferior, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo, el cuerpo y la cola del páncreas y la raíz del mesocolon transverso. Desde el punto de vista de la vascularización, entonces el estómago va a tener un esquema de irrigación en función a su curvatura. Describimos inicialmente que tenemos una curvatura menor y una curvatura mayor. Cada una de estas curvaturas va a describir un círculo arterial a cada curvatura. Entonces debemos regresarnos hacia el tronco celíaco y entonces va a salir o va a emerger una arteria que se hace ascendente y que posteriormente va a describir la mitad izquierda de ese círculo, de esa curvatura menor. Esta arteria es la que se conoce como la arteria coronaria estomáquica. Recibe su nombre en virtud de que la dirección y la forma que asemeja en su paso por la curvatura menor es como el de una corona estomáquica, porque es en relación al estómago. Esa arteria coronaria estomáquica me va a dar una rama dirigida hacia el cardias y hacia el esófago abdominal, la cual se conoce como arteria cardioesófago tuberositaria. Algunos libros describen que una vez que da la arteria cardioesófago tuberositaria anterior, entonces cambia la denominación de esta arteria coronaria estomáquica por arteria gástrica izquierda. Sin embargo, posterior a esto, esta arteria gástrica izquierda entonces va a dar una serie de vasos rectos que van a ir desde el número de 8 a 14 aproximadamente, y van a ir desde el borde de la curvatura menor hacia la mitad de la cara anterior de este estómago. Si seguimos por acá, entonces regresamos nuevamente a nuestro tronco celíaco y entonces la arteria hepática común se va a dividir en arteria gastroduodenal y en arteria hepática propia, y es sobre el borde anterior, la cara anterior de esta arteria hepática propia, que sale una arteria que desciende y se hace anterior, denominada arteria pilórica de Mayo o arteria gástrica derecha. Esta arteria gástrica derecha o pilórica de Mayo se anastomosará entonces con su homónima izquierda, y la anastomosis ocurre alrededor del punto de la incisura de Higgs, que es donde cambia la transición de la porción horizontal, de la porción vertical con la porción horizontal del estómago, y esa anastomosis ocurre en las caras posteriores de esta curvatura. Ahora bien, con respecto a la curvatura mayor, ¿verdad? Entonces, esta estructura vascular que aquí se está dibujando de manera punteada porque se encuentra posterior al estómago, es la segunda arteria en calibre con mayor diámetro, que es la arteria esplénica. Esta arteria esplénica discurre entonces por la cara dorsal del cuerpo y de la cola del páncreas, y ella me va a brindar una rama, que es la rama cardioesófago tuberositaria posterior, y además de eso va a brindar una serie de ramas que se denominarán vasos cortos, que se dirigirán a la irrigación de la cara posterior de este estómago. Finalmente, esta arteria esplénica, antes de meterse o involucrarse ya en el hilio del vaso, en el hilio del órgano para el cual está su irrigación, va a dar otra rama que se le conoce como arteria gastroepiploica izquierda, y esta arteria gastroepiploica izquierda discurre por la mitad izquierda de esta curvatura mayor del estómago. Ahora, si nos regresamos nuevamente al tronco celíaco, aquí tenemos entonces la arteria hepática común. Esta arteria hepática común se va a bifurcar en hepática propia, que ya la mencionamos, y en arteria gastroduodenal.
Una de las primeras ramas que emite la arteria gastrodenal es la arteria gastroepiploica derecha, y esta arteria gastroepiploica derecha se va a anastomosar con la arteria gastroepiploica izquierda, que viene como rama de la arteria esplénica, y ellas, al fusionarse aproximadamente en el punto medio de esa curvatura mayor, igualmente van a dar una serie de ramas, múltiples vasos rectos descritos en esta zona, en número de 8 a 16 aproximadamente, que son los que me van a dar la irrigación de la mitad más inferior de esa cara anterior del estómago. O sea que el cuerpo gástrico básicamente está irrigado, incluso el antropíloro, por las ramas del circuito de la curvatura mayor. Ahora bien, si nos vamos entonces nosotros al drenaje venoso de este estómago, el drenaje venoso va a ser homónimo a su irrigación arterial. Entonces, las venas gástricas derecha e izquierda, que vendrían a recoger el drenaje venoso del círculo de la curvatura menor, van a drenar como vena gástrica izquierda directamente en la porta y como vena gástrica derecha directamente en la porta. Y el círculo de la curvatura mayor, que vamos a tener la vena gastroepiploica izquierda, drenará entonces en la vena esplénica, que va a pasar a ser afluente de la vena porta, y la vena gastroepiploica derecha va a drenar en el primer confluente venoso de la vena mesentérica superior, que es lo que se denomina como tronco venoso de Henle, el cual se los van a explicar posteriormente en la clase de inframesocorta. Muy bien, con respecto al drenaje linfático, existen actualmente dos maneras en cómo nosotros estudiamos esto. En el básico, que es el nivel donde ustedes están, entonces nosotros dividiremos el drenaje linfático por grupo, pero desde el punto de vista de importancia quirúrgica, ya hoy en día no se habla de grupos, sino se habla de niveles de drenaje. Sin embargo, como la irrigación del estómago depende de 3 elementos arteriales y evidentemente el drenaje venoso del estómago va a depender de confluentes venosos homónimos a esta irrigación arterial, entonces vamos a tener el grupo de la coronaria, que son todos esos ganglios linfáticos que acompañan tanto a la vena gástrica izquierda como a la arteria coronaria estomáquica y que van a drenar básicamente la mitad anterior de esa curvatura menor del estómago. Vamos a tener el grupo de la hepática, que básicamente me va a drenar todo el confluente de la arteria gastroepiploica derecha, porque la gastroepiploica derecha es a su vez rama de la gastrodenal, que es a su vez rama de la arteria hepática común. Todo este drenaje de esta zona va a ser competencia de los ganglios del grupo de la hepática, y finalmente lo que corresponde a tuberosidad mayor y a la parte más superior del cuerpo gástrico va a depender del drenaje venoso de la esplénica y por consiguiente de los grupos linfáticos que acompañan a estas estructuras del grupo de la esplénica. Es más o menos así como nosotros establecemos entonces que el drenaje linfático del estómago va a depender de 3 áreas bien detalladas y que esas áreas van a estar en función a la irrigación arterial. Bien, habíamos conversado entonces que la inervación de las vísceras de la cavidad abdominal dependen de una inervación que es autónoma, es una inervación vegetativa, que va a tener un componente simpático y parasimpático, y habíamos conversado cuando hablamos de hígado y de vías biliares que el mismo dependía del plexo solar. Aquí están identificados algunos de los ganglios de ese plexo solar. Entonces, dentro de las aferencias del plexo solar, nosotros vamos a tener los nervios ciliares o gástricos, nervio principal anterior y principal posterior, y vamos a tener el nervio de la Target, que el nervio de la Target es una de las ramas terminales del tronco vagal anterior. La inervación autonómica simpática va a depender de las ramas y de las eferencias del plexo solar, y la inervación parasimpática va a depender de las ramas y de las eferencias del tronco vagal anterior. El tronco vagal anterior no es más que el tronco vagal izquierdo, que se vuelve anterior en un giro de 90 grados en el momento de que el tronco vagal pasa ese hiato diafragmático, y entonces se vuelve anterior al esófago abdominal, y es aquí donde entonces va a presentar múltiples divisiones, formando los nervios principales anteriores y posteriores a la curvatura menor, y finalmente lo que inerva el antro gástrico, que es el nervio largo de la Target, que es el nervio que participa en la
señalización con respecto a la parte nerviosa, de cómo esa área del antro gástrico que produce, pues entonces aumentará la estimulación de la producción del ácido clorhídrico. Todas esas cosas ustedes las van a ir aprendiendo a lo largo de su básico cuando empiecen a ver fisiología gastrointestinal. Muy bien. Con respecto al vaso, entonces nosotros vamos a tener que el vaso es la segunda víscera maciza que se encuentra en el apartado del el área del supramesocólico. El vaso de splenium, que es una raíz griega, está ubicado principalmente en la región del hipocondrio izquierdo. Va a tener entonces la característica de una habichuela, algo más o menos parecido a las formas también del riñón. Va a tener entonces una cara visceral. Esta cara visceral va a tener unas impresiones preiliares y retroiliares. Vamos a tener un polo superior, vamos a tener un polo inferior, vamos a tener un borde anterior. Ese borde anterior puede tener ciertas indentaciones que son las que se denominarán entonces indentaciones como las lobulaciones fetales. Puede estar liso, pueden tener lobulaciones en esta zona. Incluso se describe que pueden haber más de un vaso y pueden haber vasos accesorios que se pueden conseguir en la cavidad abdominal en relación al polo inferior del mismo, dirigiéndose hacia la cicatriz umbilical. Otra de las situaciones o de las generalidades está revestido de peritoneo. Como elementos de fijación tiene, su principal elemento de fijación es el pedículo esplénico, que está constituido por la arteria y la vena esplénica. Sin embargo, también tiene otros medios de fijación. Tendremos entonces el ligamento frenoesplénico, que une el diafragma al polo superior del vaso. Vamos a tener el ligamento esplenocólico, que une el polo inferior del vaso a la flexura cólica izquierda. Y recuerden que tenemos el ligamento pancreático esplénico, el epiplón pancreático esplénico y el epiplón gastroesplénico. Entonces tenemos 3 ligamentos, 2 epiplones, y además de eso podemos removerlos todos, pero su principal medio de fijación, al igual que en el hígado, en este caso será el pedículo esplénico. Con respecto al pedículo esplénico, pues la arteria y la vena esplénica van a discurrir por encima de la cara del dorsal del páncreas. Ellas van a emitir la arteria una serie de ramas para la cara posterior del estómago, y antes de llegar al hilio esplénico, entonces ella va a hacer una división y va a formar una arteria polar superior y una arteria polar inferior que va a dar la irrigación de los polos del vaso, y finalmente ya puede presentar arterias marginales o radiales que van a meterse en toda la profundidad del parénquima del vaso, o puede llegar de manera única y central y ya desde el punto de vista intraesplénico, o sea, intraparenquimatoso, hacer la bifurcación de la misma. Con respecto a las relaciones, bueno, tiene íntima relación con el cuerpo gástrico y la cara posterior del estómago. Tiene íntima relación en la zona retroiliar, sobre todo, con el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, y tiene una íntima relación con la cola del páncreas hacia la zona por debajo del ilio e incluso preiliar. Tenemos una articulación, una irrigación arterial explícita por la arteria esplénica, es rama principal del tronco celíaco, que es la primera rama de la aorta abdominal, y su drenaje venoso va a depender, pues, evidentemente de la vena esplénica, que también forma parte de los principales afluentes de la vena porta. La arteria es anterior a la vena dentro de sus relaciones. Ambos son estructuras vasculares que manejan presiones muy elevadas. Igualmente, desde el punto de vista del drenaje venoso, todo lo del vaso recoge, además de las diferentes afluentes que llegan a esa vena esplénica, pasa por la cara dorsal del páncreas hasta confluir con la vena mesentérica inferior para formar el tronco esplenomesoraico y darle origen posteriormente a la vena porta. Desde el punto de vista del drenaje linfático, tiene pocos ganglios, pero son ganglios que están en relación con su hilio esplénico, y posteriormente la dirección, pues, de este drenaje linfático va a ser dirigido hacia los grupos de los ganglios celíacos que están en torno al tronco celíaco.
La inervación del vaso está dada básicamente por filetes nerviosos del plexo solar que van a originar lo que se denomina el plexo esplénico. Y ya con esto finalizamos entonces las clases de los 3 componentes diferentes del supramesocólico. Entonces,